Otra noticia que les quiero dar antes de saludar a nuestro gran invitado, que le ha dado la vuelta al mundo y viene exhausto, pero está aquí con nosotros para este programa, porque los hechos y la información que él maneja, él me dice, bueno, quiero hablar con toda la audiencia sobre unos hechos y unos datos importantes que tengo. Hace algunos días, y aprovecho, Demetrio, no te presento aún, pero te quiero comentar, hicimos en Bogotá, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la presentación del libro El secreto de Gao. Un libro en el que tú participas como fuente de información, un libro que tú leíste mucho antes de ser editado y publicado, pero que ya está aquí en todas las librerías de Colombia. Espero que muy pronto esté digital para que muchas personas en varias partes del mundo lo puedan revisar también, en Amazon y otras plataformas, pero ya se encuentra totalmente a la venta el libro El secreto de Gabo, toda la vida paranormal, mística de Gabriel García Márquez, de nuestro escritor Gabriel García Márquez. Lo pueden conseguir, si quieren, ya mismo en la Librería Nacional, aquí en Colombia, en las ciudades donde está la Librería Nacional, la Librería Lerner también, hay allí un par de ejemplares, o si no, con la dirección electrónica de la editorial www.cangrejoeditores.com. No siendo más, quiero saludar a nuestro gran amigo eh, que comparte tanta fascinación también por todos estos temas, Demetrio Charalombus, desde la Argentina. Demetrio, gracias por atendernos, bienvenido una vez más y estás aquí en tu casa. Hola Diego, un gusto saludarte y también me da mucho gusto oír que ese libro que tú me has posibilitado leer, que has escrito, me alegra mucho que esté ya en las librerías y que la gente lo pueda leer. Me parece un libro muy interesante, todos los secretos paranormales de Gabriel García Márquez, que los hay y son muchos. Así que bueno, te felicito por eso. Muchas gracias, Demetrio, porque en el camino editorial uno a veces se siente solo, pero también cuenta uno con apoyos, y tú fuiste uno de esos apoyos mientras se hacía la construcción de ese texto, El secreto de Gabo, ya en todas las librerías. Demetrio, estamos estrenando Papa. Eh, de hace algo así como un mes recibimos la noticia, casi un mes, del fallecimiento del Papa Francisco, el Papa argentino. Tenía unas dificultades de salud ya desde hace un tiempo, se vino poniendo crítica a la situación y bueno, estuvo en un momento de aparente recuperación, fallece y como siempre ha sido, tal vez una de las instituciones humanas más organizadas, más certeras, más efectivas que existen en la Iglesia Católica. Entonces hacen los funerales e inmediatamente convocan al cónclave para poder elegir el nuevo papa y sale elegido el papa norteamericano, que tiene también ascendencia latina por su madre española y el padre francés, y una conexión muy fuerte con América Latina, específicamente con Perú, pero es un hombre que conoce muy bien nuestra América Latina y se hace llamar el León XIV. León XIV. Lleva un poco más de una semana ya en un pontificado, lo ven, lo están mirando como con buenas proyecciones, con muy buenos ojos, pero entonces muchos de los que seguimos las profecías quedamos confundidos, Demetrio, porque si bien una de las profecías de los papas que más ha sido acertada y la que más ha sido estudiada, no hablo de Nostradamus, no hablo de otros, sino hablo de esta profecía en específico, que es la profecía de los papas de San Malaquías, pues nos decían, y según las cuentas, Francisco iba a ser el último papa, pero ya se eligió un papa nuevo tras el fallecimiento de Francisco.
¿Qué podemos explicarle a la audiencia? Porque esta pregunta me la han hecho muchas personas. Bueno, ¿y en qué queda esa profecía? Que era muy acertada y ahora parece que como que tuvo un error o la hemos interpretado mal. ¿Qué podemos decir, Demetrio? Bueno, sí, como tú dices, yo también me sentí un poco confundido. Yo estaba en Suiza cuando me enteré de la muerte del Papa Francisco y ciertamente la profecía está redactada de una manera eh, que parecía que efectivamente Francisco era el último papa. La profecía da una lista de 112 papas desde los tiempos de San Malaquías. Francisco era el papa 112. Pues ahora tenemos un papa 113 que no se menciona en la profecía. Así que ahí tenemos, como mínimo, tenemos una omisión importante, porque no se lo menciona a León XIV ni con un apodo ni con un lema. Entonces yo me dije, bueno, ¿qué pasa? ¿La profecía se equivocó? ¿No ha visto a León XIV? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿No? Entonces recordé que ese último párrafo de la profecía, que hace referencia a Petrus Romanos, y Petrus Romanus, según la secuencia y según la lista, le corresponde a Francisco. Pues resulta que ese último párrafo se compone de dos frases, no es una sola frase, tiene dos frases ese párrafo, separadas por un punto y seguido. Entonces, yo me acuerdo que ya hace tiempo yo lo había notado eso, ¿no? Primero se describe el papado de Petrus Romanus, se dice que habrá una persecución de la iglesia, se dice que habrá muchas tribulaciones, aquí lo hemos analizado, eso corresponde efectivamente a la descripción del papado de Francisco, las tribulaciones son la pandemia del coronavirus, la persecución de los cristianos ha tenido lugar. Cuando describe eso, luego pone un punto, quien Petrus Romanus pasará a su rebaño entre muchas tribulaciones. Punto y seguido. Pasado esto, la ciudad de las 7 colinas será destruida. Es decir, no solo que hay un punto que separa las dos frases de ese párrafo, sino que además hay un hiato temporal que dice, pasado esto, vendrá la destrucción de la ciudad de las 7 colinas, que es Roma, ¿no? Eso en latín se dice quibus transactis, que significa pasado esto, civitas septicolis diruetur, la ciudad de las 7 colinas será destruida. Entonces, ¿qué ocurre? Eso a mí ya me desconcertaba, ya incluso cuando escribí mi libro, ¿no? Pues yo decía, a ver, si estamos describiendo a Petrus Romanus con todo su papado, y después decimos, pasado esto se destruirá la ciudad de Roma, yo pensaba, digo, ¿y quién va a ser el papa durante la destrucción de Roma? ¿El mismo Petrus Romanus? ¿O hay otro papa y no lo menciona la profecía? Claro, como solo se mencionaba Petrus Romanus, yo pensé, dije, bueno, el pasado esto pensé que se refería a las tribulaciones y a la persecución de los cristianos, pero que el papado de Petrus Romanus seguía hasta la destrucción. Uno pensaba eso. Ahora, frente a los hechos, me doy cuenta que esa expresión, ese punto seguido y ese pasado esto, se refiere a Petrus Romanus y a todas las circunstancias que lo acompañan, que es la persecución de los cristianos y las tribulaciones. Pasado todo eso, es decir, pasado el mismo Petrus Romanus que Francisco, ahora estamos en ese momento en que Francisco ha pasado. Entonces lo que ocurre es que la profecía nos menciona a 112 papas, pero nos dice algo más que va a pasar después del Papa 112, que es la destrucción de Roma. Digo, pero entonces estamos en un momento muy peligroso. ¿Cómo es posible que mencione algo que va a pasar después del Papa 112, después de Francisco, porque lo menciona y lo dice, pasado este Papa 112, pasado Petro Romano, vendrá la destrucción de la ciudad de las 7 colinas? ¿Cómo es posible que se nos mencione algo que va a pasar después
del que todos suponíamos que era el último papa, y que no nos diga quién es el papa de ese momento. Bueno, mira, hace un tiempo yo vi a un vidente actual, que alguna vez te lo he mencionado aquí, Craig Hamilton Parker, es un vidente británico, a quien algunos llaman el Nostradamus británico, quien él ha hecho una cantidad de predicciones, muchas de ellas acertadas, muchas de ellas no, pero es un hombre que genuinamente tiene talento para la clarividencia. Y hace poco, él hablando de otro tema que no tiene que ver con los papas, de una visión suya referida a un otro tema que no tiene relación con esto, pero me pareció interesante una cosa que él decía, que él no recibió una sola visión sobre ese tema, sino que fue recibiendo diversas visiones como por entregas, como por capítulos que le iban llegando de información respecto al mismo tema. A mí me interesó mucho cuando él contó eso, porque yo dije, a mí me parece que la profecía de los papas, ya en mi libro lo escribí así, que fue algo así como una telenovela. Es decir, que el clarividente, el profeta, el autor de la profecía, fue recibiendo la información de los sucesivos papas en distintas, posiblemente en distintas noches, en distintos sueños, y le fue llegando esa información como los capítulos de una telenovela, como lo que solemos llamar un culebrón, una telenovela donde tú no sabes todo lo que va a pasar. Ves un capítulo, luego viene el siguiente, ¿qué pasará en el siguiente capítulo? ¿No es cierto? Y hasta llegar al final de la telenovela pasan 50 o 60 capítulos hasta que tú puedes ver el final. Bueno, da toda la sensación de que el autor de la profecía de los papas fue recibiendo la información de los distintos papas que gobernarían la Iglesia Católica como una telenovela, por entregas. Fue recibiendo esa información por entregas. Por eso yo siempre la consideré como una sola profecía. No son varias profecías que una de ellas puede ser acertada y la otra equivocada. No, es una sola profecía que él la fue recibiendo por capítulos. Entonces, o toda la profecía es verdadera o toda la profecía es falsa. Entonces, en estos capítulos, en estas entregas de información que iba recibiendo el clarividente, desde esa instancia espiritual que hemos hablado aquí en más de una ocasión, desde la eternidad, el espíritu del clarividente se comunica en la eternidad con ciertas instancias y desde ahí puede ver lo que viene en el futuro y le llega la información del futuro. Bueno, parece ser, por lo que estamos viendo, que el vidente recibió la información de todos los papas que él quería conocer, pero al llegar al último, la información que él recibió fue la destrucción de Roma. Él vio imágenes de la destrucción de Roma, pero no vio quién iba a ser el papa de ese momento. Entonces, él nos hace toda una lista. Sabemos que, bueno, a Juan Pablo I le corresponde de Medietate Lunae, a Juan Pablo II le corresponde de Labores Solis, a Benedicto le corresponde Gloria Vivae, a Francisco le corresponde Petrus Romanus, y luego de Francisco, él ve la destrucción de Roma, sin ver al Papa. Por eso no nos lo describe, porque él, por esos juegos del destino que son tan adeptos los espíritus, ¿no? Esas instancias espirituales con las que uno se comunica cuando tiene una visión del futuro, ¿no? Aquí hemos visto ya varias veces que como que a los espíritus o a los dioses, como a uno los quiera llamar, les gusta un poquito jugar con los humanos. Les gusta un poquito a ellos jugar con nosotros, a veces nos plantean acertijos, a veces nos engañan, y este profeta que escribió la profecía y que quería conocer a todos los papas, no le dejaron ver el rostro del último, pero sí le permitieron ver la secuencia completa de todos los papas
Y al último no se lo dejaron ver, pero sí le dejaron ver la destrucción de Roma, que es el acontecimiento más importante que va a ocurrir con el último, que es León XIV. Si pensamos un poquito, tiene razón de ser esto. En primer lugar, bueno, porque todos los papas hasta aquí, hasta Francisco inclusive, todos han llegado al final de su papado siendo los jefes de la Santa Sede. Incluso Benedicto, que renunció, pues él renunció siendo hasta el último día jefe, amo y señor de la Santa Sede. Francisco lo ha sido hasta el último día. Pero León XIV, si la profecía se cumple y viene la destrucción de Roma, su papado va a quedar trunco, algo que no le pasó a ninguno de los papas anteriores. Él, después de eso, si contemplamos otras profecías como Fátima, que describe a ese papa de la destrucción de Roma, lo describe como vagando por las ruinas de Roma, ¿no es cierto? Es decir, lo describe sobreviviendo a la destrucción de Roma, aunque más no sea por un tiempo. ¿Qué sería León XIV si se destruye la Santa Sede? Pues sería ni más ni menos que un rey sin reino, como esos reyes exiliados, como le pasó a Luis XVI, creo que era, o Luis XVII, el rey que después de la Revolución Francesa eh, hubo un descendiente, uno de esos reyes, pero creo que uno de esos descendientes incluso decían que vivió en la Argentina, pero era un rey sin reino, es decir, es alguien que está como vagando ya, como desconectado de su destino, ¿no? Algo así sería León XIV si se destruye la Santa Sede. Ya sería un papado trunco. Entonces, el profeta, el clarividente, que ha visto a todos los papas en una secuencia, porque la secuencia se mantiene, y en este último no ha visto a ese papa en parte porque el acontecimiento que va a pasar en este papado sobrepasa su figura, es decir, la destrucción de Roma sobrepasa la figura de cualquier papa, porque ya es algo histórico y que cierra todo el ciclo del papado. Entonces, ya es más importante. No quiere decir con esto que León XIV no sea un hombre con méritos. A mí me impresiona muy bien, parece ser un buen papa, pero claro, un acontecimiento de esta envergadura lo supera a él y a cualquier otro papa que estuviera en su lugar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Se le muestra ese acontecimiento, digamos, fundamental en la historia de la Iglesia, que sobrepasa al Papa y el Papa no lo ve, y al Papa además va a ser un Papa de un papado trunco. Entonces, yo lo veo así. Da la sensación que esta profecía, por un lado, sí hay que aceptar que no es exhaustiva, porque ya van, menciona a 112 papas y ya vamos por el papa 113. Entonces, la profecía no es exhaustiva. Yo eso lo pensaba ya de antes. Decía, bueno, me desconcertaba un poco este punto de seguido y pasado esto, será destruida Roma. Yo decía, pero bueno, si pasa Petrus Romanus, ¿quién va a ser el Papa? A uno le queda esa duda, ¿no es cierto? Claro. Claro, Sin puede ser. embargo, Sí, Demetrio, uno a veces piensa que la persona que interpreta es el que comete un error, pero tú nos explicas muy bien que cuando uno entra en un trance o como se le haya manifestado el futuro al profeta, pues también ese mortal tiene confusión y se puede confundir. Entonces, tiene mucho sentido lo que tú mencionas. ¿Y por qué no dijo nada de León XIV como el último papa, sino habría hecho referencia a Francisco como el último y que posteriormente, posterior de Francisco, vendría esa destrucción de la ciudad eterna? Que en algún programa hablamos, Demetrio, aquí sobre cuál podría ser la causa de esa destrucción. Hemos hablado desde una erupción volcánica como le ocurrió a Pompeya con el Vesubio. Hablamos también, y para nadie es un secreto, la migración hoy por hoy en Europa es casi nunca se había visto números tan altos de migrantes en las principales ciudades europeas. Y
Esto también compagina con otras predicciones que aseguran que el Islam volvería a tomarse Europa. Entonces vemos muchos migrantes africanos que tienen como su religión el Islam, son musulmanes, también de Oriente, y hay muchos, pero muchos, muchas personas musulmanes en Europa y que ya están algunos, como en el Reino Unido, algunos ya son alcaldes de distritos o han sido nombrados como directores de colegios. Es un fenómeno que no se le ha prestado mucho la atención o se le presta más en América Latina. O vemos en esas costas en el Mediterráneo cuando llegan esas embarcaciones precarias con migrantes, pero nos quedamos con esa idea, pero no con la idea en general, que es muy importante y de mucho peso. Hay mucha migración, como en muy pocos momentos de la historia, y ya se están tomando pues el control de muchos estamentos que hace 50 años era imposible imaginar algo así. Eso está sucediendo. Entonces, vemos como la visión, la profecía, las tres profecías de Fátima, la última que ha sido tan controvertida, pero que ya al parecer es la que hemos debatido también aquí, como se ve un papa caminando por las ruinas de una ciudad con unos feligreses y es como ajusticiado, le disparan y fallece. Entonces, mirando todo este tema de la migración o de pronto un fenómeno natural, no sabemos, pero ahí podría estar como la causa de la destrucción de la ciudad eterna como es Roma, Demetrio. Sí, claro, porque esa migración a la par que trae, digamos, una proyección cultural que puede ser importante para Italia y para todos los países donde esa migración llega, es cierto que junto con esa migración, que es descontrolada, pueden llegar elementos peligrosos que atenten contra la ciudad eterna y produzcan una escena como la que muestra la profecía de Fátima. A mí me parece importante esto que tú estás comprendiendo de mi explicación, que es no solamente las distintas interpretaciones que podemos dar los que leemos la profecía, sino el mismo profeta. Yo trato de ponerme un poquito en sus zapatos, ¿no? Y tú quieres ver, tú estás viendo toda una secuencia de papas y se te niega la visión del último papa, pero en cambio te muestran la destrucción de la Santa Sede. Entonces, el profeta, al momento de escribir su profecía, porque tiene muchos elementos para escribir y muchas cosas acertadas que hemos mencionado aquí, por ejemplo, a uno de los papas en su momento, nacido en la ciudad de Balni, en el pueblo de Balni, en Italia, en Etruria, a ese papa lo llamó de Balnes Etruria, que es de los baños de Etruria, porque la ciudad de su nacimiento se llama Balni. Es decir, nos da el nombre del pueblo de nacimiento de ese papa, Balni, él lo llama en latín Balnes Etruria. No se lo aplica a otro papa, a ese papa. Luego a otro papa lo llamó Rastrum Importa, que significa rastrillo en la puerta, y ese papa se llamaba Pignatelli del Rastrello, el apellido del papa era el rastrillo. Es decir, tenemos aciertos que no son comunes en la profecía. Dar el apellido de un papa, mencionar la ciudad natal de otro papa, a mí todas esas cosas siempre me han llamado mucho la atención de esta profecía. Por eso no me apuro a descartarla. Y a mí me parece lo siguiente, que la profecía, si bien no es exhaustiva, como nos gustaría a todos de que dé el nombre de los 113 papas y no solo de los 112, si bien no es exhaustiva, sigue teniendo la posibilidad de ser una profecía verdadera, porque lo único que hay aquí es una omisión, no nos dice el nombre del último papa, pero hay una secuencia donde nos dice, después de este papa viene la destrucción de Roma. Es cierto que si yo me tocase a mí escribirla, yo hubiese puesto un lema para Francisco, no un párrafo
más grande, un lema que le llamaría, por ejemplo, de persecutione ecclesiae, la persecución de la iglesia, o de tribulationibus, las tribulaciones por la pandemia, un lema y luego un párrafo que dijera, pasado esto, se destruirá la ciudad de las siete colinas. Pero me da la sensación que el profeta al redactar ese párrafo no lo quiso hacer así, porque le parecía como que ese último párrafo que menciona la ciudad de las siete colinas quedaba viudo, porque ahí todos nos hubiéramos preguntado de entrada, bueno, pero ¿quién es el Papa entonces? Si a Francisco le hubiera tocado un lema de tribulationibus, y después dice, se destruirá Roma, después quedaría muy clarito que después de Francisco y la destrucción, y no se nos dice quién es el Papa. Entonces, por una cuestión estética o incluso dramática, él prefirió incluir al penúltimo papa en ese párrafo que tiene dos frases, porque así le dio una presencia humana. Ahora todos hablamos de los tiempos de Petrus Romanus, porque él de algún modo nos incluyó esa figura en los tiempos finales a Petrus Romanus, punto seguido, después de él, después del 112, porque está muy clarito, no es esto una interpretación que yo hago, en realidad la profecía, el texto lo dice. Petrus Romanus, sí, persecución de la iglesia, tribulaciones, punto. Pasado esto, o sea, pasado el Papa 112, que es Petrus Romanus, la ciudad de las siete colinas será destruida. Ojo, que el hecho de que nos haya a nosotros confundido, porque se presta a confusión, no implica que la profecía no sea verdadera, porque esto es una secuencia y después del 112 viene la destrucción de Roma. Cuidado, yo después de estos días, Diego, y esta que estuve viajando, me puse a reflexionar y tú sabes que digo, a mí me parece que esto se cumple igual. Es una profecía que puede ser perfecta, que puede ser verdadera, aunque contenga una omisión y no sea exhaustiva. Ujú. Y quizá lo redactó de esta manera porque es cierto que es más dramático. Tú sabes que si no hay una figura humana, en cualquier obra de teatro, en cualquier descripción, si tú haces un final y no hay una figura humana, es cierto que queda como huérfano eso, ¿no? Si él hubiera puesto un lema para Francisco y dijera, bueno, después de esto se destruye, todos diríamos, ¿dónde está? ¿Quién es el Papa final? Entonces él lo enlazó con el penúltimo para dotar de una figura, y porque además ese penúltimo Papa, que es Francisco, es el último que termina su papado siendo jefe de la Santa Sede, porque ojo que si pasa esto, León XIV terminaría con un papado trunco y terminaría su vida sin ser jefe de la Santa Sede. O sea, de algún modo, Francisco sería el último papa completo, el terminar su papado como jefe de la Santa Sede, como todos los anteriores. Así que, bueno, ahora sí podemos hablar. Pero yo esto lo quería explicar porque me parece que la profecía, ojo, no nos apuremos a descartarla, porque si se cumple, yo decía, ¿qué pasa si se cumple ahora dentro de unos meses esto, ¿no? También, ojo, me está dando la sensación siguiente, Diego, que León no tendría un papado largo, según lo que yo veo en esta profecía. Imagínate tú, León podría tener 10, 20 años de papado tranquilamente, ¿no es cierto? Pero en 10 o 20 años pasan muchas cosas y ahí sería una omisión ya mucho más importante no decir nada de lo que ocurra. Fíjate, Francisco estuvo 12 años y pasaron un montón de cosas que hemos hablado. Si León tuviera un papado largo de 20 años, sería una omisión ya grave no decir nada de él. Pero si León, que todavía no tuvo tiempo de hacer nada prácticamente, dentro de unos meses Roma se destruye, ¿qué es lo que queda de ese papado? La destrucción de Roma, nada más. No hay otra cosa, porque no habría tenido tiempo de hacer nada más. Y bueno, ahora me gustaría decirte algunas indicaciones que hay. Algo hemos comentado aquí. Hoy estamos a 15 de mayo. Ayer Israel cumplió 77 años de existencia como Estado, desde 1948, se fundó un 14 de mayo Israel, ayer cumplió 77 años
Y además, en la cronología hebrea, estamos en el año 5785, cuyos términos sumados dan 25 y 2 más 5, 7. Entonces, 77 años, 2 7, y en la cronología hebrea sería el año cuyas cifras sumadas dan 7, son los 3 7. Yo te he comentado acá que estamos en este momento, a partir de ayer, entramos en un periodo donde hay un patrón numérico muy fuerte que se está viendo por todo lado, Diego. En Israel estamos con el 777. Roma, que es de lo que estamos hablando acá, Roma fundada en el año 753 a.C., tú sumas 753 más 2024 años cumplidos y unos meses que todavía no se ha cumplido todo el año 2025, tú sumas 2024 más 753 y Roma está en el año 2777 de su fundación, es decir, el año 777, el año 777 de su tercer milenio de existencia. O sea, hay un patrón que se refiere a Roma, el 777, se refiere a Israel, que tiene los 37, se refiere a Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump tenía 70 años, 7 meses y 7 días de vida cuando tuvo su primer día en la Casa Blanca. O sea, estamos viendo un patrón que incluso a mí hasta me da un poco de susto porque lo veo por todos lados. No es solamente, y eso que está por todos lados está sugiriendo que, que van a pasar cosas globales, porque el patrón es global. Y ese patrón empezó ayer y se va a mantener hasta principios de septiembre, cuando venga el Rosh Hashanah judío, donde ya cumple un año más. Entonces, ya para Israel ya se va a disolver ese patrón, pues ya va a ser el año 7, 7 y 8. Y para Roma se va a disolver a fin de año. Es decir, estamos en estos meses, que es un periodo donde parecen haber indicadores de cierre de ciclo. El 777, el 7 en la Biblia se nos dice que Dios creó el mundo en 7 días. El 7 es el número, hablamos de las 7 notas musicales, es el número perfecto del ciclo completo. Entonces, cuando tú ves el 7, es un ciclo completo. Cuando está repetido, es el énfasis. El ciclo se completa y se cierra. Y bueno, algo más, ¿no? También lo hemos hablado en aquel programa donde hablamos de los 7 en la Biblia. También es el número de Cristo. Y si hay una venida de Cristo, la segunda venida de Cristo vendría a cerrar un ciclo del cristianismo, ¿no? Entonces, es fuerte, digamos, la parte numérica, por eso a mí me hace sospechar de que puede que estemos, ahora cuando todos nos relajamos, dijimos, bueno, murió Francisco, ya está, no va a pasar más nada. Yo también lo pensé, ¿no? En este viaje estuve en Sicilia, frente a Roma, yo, no, pero no pasa nada, en un momento yo también dije, bueno, ya está, si se murió Francisco, ya no va. Y después me puse a pensar, digo, ojo, cuidado que no está terminado. Creo que Shakespeare fue quien escribió una obra sobre Julio César y él hace una escena a Julio César, tú sabes que le habían pronosticado que lo iban a asesinar en los idus de marzo, en cierto momento que en el calendario romano le llamaban los idus y que en cierto momento del mes de marzo. Y entonces Shakespeare escribe que César se encuentra con el adivino yendo al Senado y era los idus de marzo, justamente esa fecha de mediados de marzo. Y César le dice al adivino, bueno, los idus de marzo han llegado y no pasó nada, acá estoy, vivito y coleando, ¿no? Y el adivino le contesta, sí, los idus de marzo han llegado, pero no se han ido. Y César sigue caminando, llega al Senado donde lo asesinan, ¿no? Entonces ahí donde todos nos relajamos, decimos, bueno, pasó Francisco, ya está, ¿no? Demetrio, Sí. eh, nosotros y tú en especial que has sido tan atento a los presagios, a las señales, evidentemente si le pusimos atención a,
al ritual del cónclave, de cuando eligen a León XIV, cuando él sale en el balcón. Bueno, se pueden manifestar esas señales encriptadas que nos pueden dar claridad de algo. Yo me acordé de ti cuando salió la fumarola blanca, el humo blanco, porque al lado de la chimenea, y eso lo transmitieron mucho la televisión internacional, habían una parejita de gaviotas, y había una gaviota con su pichón y parece que lo alimentaba, y una de las presentadoras de una transmisión de estas decía, qué buen presagio. O sea, una madre alimentando a su hijo, como la iglesia esperando que salga su nuevo hijo, nuevo papa para seguir con esta trayectoria. Y, y eso ocurrió cuando salía el humo blanco. ¿Tú viste algo que te haya llamado, te llamó la atención durante esos momentos cuando ingresan al cónclave, cuando anuncian a León XIV, algo que te haya llamado la atención? Bueno, mira, como tú sabes, yo estaba en un viaje bastante largo, cambiando por varios países, y en ese momento la verdad que no tuve tiempo, no tuve el tiempo de mirar bien, la verdad que ni siquiera vi la televisión. Eh, Te lo dejo como sugerencia para otro programa, es decir, si veo, te tengo que volver a mirar esas cosas porque recién retorno yo a Buenos Aires, estuve como 2 meses dando vueltas por todos lados. No llegué a verlo. Eh, pero bueno, toma en cuenta lo siguiente, ¿no? Que los presagios, bueno, todos aprendemos con esto, ¿no? Los presagios no son infalibles y no necesariamente, a veces dejan incluso como un claro, ¿no? Es decir, a veces uno está como en una zona ciega, ¿no? Como tú vas conduciendo y en cierto momento hay un coche que te está por sobrepasar y está en un punto ciego donde tú no lo ves por el espejo del retrovisor. Bueno, me da la sensación que los presagios hay como puntos ciegos a veces y que quizás sea, yo noto en todo esto, te repito lo que te dije antes, a veces como un juego de esas potencias espirituales, nuestro propio espíritu que se comunica con el universo y recibe presagios, a veces yo noto como un juego, como que lo que decían los antiguos, ¿no? Que nosotros somos unos simples mortales y los dioses juegan con nosotros y no siempre nos dejan saber, no decía, bueno, vamos a tener tal presagio y vamos a tener esto tan regulado. Eh, a veces estamos en un punto ciego, no vemos algún presagio y tú dices, bueno, en el momento en que todo parece ir bien, es cierto, yo con León, lo poco que he visto, no he visto nada preocupante como presagio. Sí. Pero bueno, Demetrio, pero hay algo, y para que hagamos un programa adelante, más adelante, y si León XIV, del cual no se tiene aún todavía pues señales que nos pongan a pensar, pero de León XIII sí, y ahí hay algo, una información que encontré que me pareció muy curiosa y la revisé a ver si de pronto era una fake news y resultó que no. Él como que tenía una especie de trances también, como que sí, se iba. Algunos le achacaban eso por la edad, pero eh, después de uno de esos episodios, él, él como que manifestó a los cardenales y la gente que estaba muy cercano a él que había visto algo horrible y que había visto destrucción y una conversación entre el diablo, Satanás y Jesucristo, o Jesús, mejor, Jesús. sí, sí, ahora lo recuerdo eso, es cierto, Eso, y que Jesús le daba 100 años de dominio a Satanás, correcto, eh, correcto, pero no se sabía bien cuándo empezaban esos 100 años. Sí, sí, sí. correcto, correcto. Eh, Y, y es curioso porque, bueno, ocurre esto, ha pasado ya desde el fallecimiento de León XIII más de 100 años. sí, Él es de finales del siglo XIX, 2, 3 años del siglo XX, fallece, pero llama la atención que este papa haya escogido ese nombre y León XIII haya tenido esa, como esa esa, también, esa visión, ¿no?
esa Sí, visión. sí, sí. Bueno, es cierto que León XIII además fue un papa muy destacado. Obviamente, digamos, León XIV tiene que haber sido impresionado por la figura. Además, creo que fue un papa muy preocupado por las cuestiones sociales. Fue uno de los primeros papas que sacó una encíclica sobre los derechos de los trabajadores. Y bueno, sabemos que León XIV, lo mismo que Francisco, son personas muy preocupadas por toda la gente más humilde. Bueno, un poco como debe ser un papa, ¿no? Preocuparse por estas cuestiones, ¿no? Yo quiero aprovechar la oportunidad, ya que estamos hablando y mencionas el tema presagios, para cerrar un poco con Francisco. Quería decir una cosa que en el programa anterior mencionamos. Los números a Francisco se le cumplieron a la perfección. Habíamos dicho que ese número de carnet de socio con el cual él, que había salido premiado el día que él fue consagrado papa, yo tuve la intuición de que ese número marcaba también el final de Francisco, era el 88.235, y dije, 88, que significa el Papa, iba a ser la edad que él iba a tener al fallecer, cosa que se cumplió, que iba a ser dentro del año 13 de su papado, cosa que también se cumplió, y el 235, que yo en un momento supuse que podían ser los días que él iba a vivir después de cumplir los 88 años, no fueron los días, pero sí fue la hora exacta a la cual él falleció, porque el Papa Francisco murió a las 7:35 horas de Roma, que son las 2:35 hora argentina. 235, era el 88.235, 88 años y morir a las 2:35 de la mañana de tu país. Así que ya ves que se cumplió a rajatabla. Claro, los intérpretes a veces no sabemos, yo no sabía que iba a ser la hora, pensé que iban a ser los días, pero la intuición esencial de que ese número que marcó su consagración también tenía encriptado su final. Y como vemos, sí se cumplió. Por eso los presagios nos sorprenden, juegan un poco con nosotros, nos fascinan. Y yo que he leído, te he comentado más de una vez acá al intérprete antiguo de los sueños, Artemidoro de Daldis, él da muchos ejemplos donde los dioses se complacen un poquito en jugar con los mortales. Por ejemplo, ahora recuerdo un caso donde alguien fue a preguntarle a Zeus si él iba a poder tener descendencia y él soñó que Zeus, la estatua de Zeus, hacía así, ¿no? Él afirmaba con la cabeza, entonces él dijo, bueno, Zeus me dijo que sí, que voy a tener descendencia. Y eso no resultó cierto, entonces Artemidoro dice, no, lo que pasa es que Zeus miró hacia abajo, entonces eso significa que no iba a tener descendencia. La verdad que a mí me parece que no, que simplemente la divinidad en ese sueño nuevamente estaba jugando, porque tenemos que ver nuestro lugar en el mundo como humanos. Algún día pasaremos al otro plano nosotros también. Nuestro lugar, nosotros nos creemos los reyes de la creación, quizá lo somos en el plano material dentro de nuestro planeta, pero en el plano espiritual no somos los reyes nosotros, hay potencias superiores. Cuando nos encontramos con esas potencias o hay momentos de interacción entre nuestro espíritu, el espíritu universal, y lo que veníamos diciendo aquí, un profeta, un clarividente que quiere ver todos los papas, se le niega la visión del último y en lugar de eso se le da la visión de la destrucción de Roma. De algún modo le está dando la secuencia completa de lo que va a pasar, pero un poquito caprichosamente, al último no te lo muestro, la última figurita, ¿comprendes? Y entonces el profeta al escribirlo, bueno, para que no quede viudo, dice, bueno, voy a hablar del anteúltimo, y lo voy a asociar, voy a poner un punto seguido para que se note que después de él viene la destrucción. Pero sí, está ese capricho, ¿no? Está ese capricho que también hay que tomarlo en cuenta. A mí me ha pasado también, ¿no? A veces presagios falsos que se te presentan, y especialmente si tú tienes expectativa de algo, pues te van a engañar los dioses y van a jugar contigo. Van a jugar contigo. Claro. Bueno, pues qué interesante. Hoy conversando con nuestro gran amigo Demetrio Charalombus, hemos hecho muchos programas
ya hemos hablado en varias oportunidades y todo ha sido una secuencia para entender mejor de qué se trata este tema de las profecías, este tema de tal vez una de las profecías más famosas que podemos tener en la historia, como es la de los papas, eh, vista por San Malaquías, y que con el fallecimiento del reciente Papa Francisco, pues todo el mundo hablaba de ello, pero lo que me llama la atención y también me divierte un poco, pero siendo irresponsable, es que se dice mucha mentira en esos programas de televisión, en la internet, en TikTok. Entonces aparecen gente que dice, no, es que el Papa Negro y que Nostradamus, y confunden un poco de cosas que no tienen nada de verdad. Si ustedes quieren eh, tener una idea de las mejores que yo he tenido y la más clara y la más cercana a la verdad, si es que la verdad existe, pues para mí ha sido la interpretación que me ha facilitado Demetrio y la que hemos puesto a disposición aquí en estos programas. Así que les agradezco. Haremos más programas. eh, Seguiremos en este camino. Le agradezco mucho a Demetrio, a los que nos siguen en nuestro canal de YouTube, en Pandemia Misterio Diego Reyes, Pandemia Misterio Diego Reyes en YouTube. Pues les agradezco estos minutos y también nuevamente les recuerdo que el libro El secreto de Gao, que donde allí también se hace un estudio, hay un capítulo donde se explica cómo sufre una persona cuando le llegan las premoniciones, los tipos de premoniciones, todo eso está allí y eso también nos ayuda un poco a entender este sistema de profecías. El libro El secreto de Gabo ya está en las librerías Nacional y Lerner en todo el país. Demetrio, muchas gracias de verdad. Espero que descanses después de esa correría por Europa y darle la vuelta a medio mundo, pero te agradezco que nos hayas permitido estos minutos para hablar de este tema de suma importancia y además muy interesante. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Diego. Siempre son interesantes estas charlas. Y yo lo mismo que los oyentes vamos aprendiendo a interpretar y afinar mejor nuestra comprensión del mundo misterioso y de las profecías. Gracias a ti, Diego, y un saludo para todos los colombianos. Un abrazo fuerte.